Buenos días. En esta novena Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, vengo a hablarles un poco de lo que son las mezclas asfálticas recicladas. Mi nombre es Jiwan Yun Vargas, soy ingeniera civil, docente del Departamento de Construcciones Civiles, Vías, Transportes, Hidráulica y Fluidos de la Universidad Francisco de Paula Santander y pertenezco al grupo de investigación en infraestructura vial. Entonces, un poco para colocarnos en contexto de lo que son mezclas recicladas y de qué están compuestas, pues las mezclas recicladas, como su nombre lo indica, no es más que la unión entre materiales que ya han estado expuestos al uso del tránsito durante algunos años, 10, 15, 20, de pronto más años, ¿cierto? Unido a otros materiales nuevos, en este caso a lo que son agregados pétreos a materiales bituminosos nuevos, ¿cierto? ¿Y de dónde proviene ese material que ya ha estado en uso? Pues son materiales que también componen mezclas asfálticas generalmente y que en el medio o en el medio de la investigación están llamadas como lo que son las mezclas RAP, por sus siglas en inglés, Reclaimed Asphalt Pavement. Son estas mezclas que estamos notando nosotros en estas imágenes, que se extraen a través de el uso de equipos como lo son las fresadoras o las mismas recicladoras directamente que se utilizan allí en la vía. Sacan este material de la carpeta de rodadura y lo llevan a unos patios de acopio donde generalmente se le mezclan agregados pétreos y cemento asfáltico en el caso de obtener nuevamente una mezcla en caliente para que nuevamente se coloque en servicio. De esas mezclas son las que estamos ahorita hablando específicamente en esta investigación que ya se realizó. ¿Sí? ¿Y por qué reciclar? Reciclar porque pues hoy en día estamos buscando como tal el uso de materiales alternativos, de tal forma de que no tengamos que generar explotaciones en grandes cantidades de nuestras canteras o de nuestros ríos y que pues también obviamente lo que corresponde en este caso, los materiales bituminosos, no los utilicemos nosotros al 100%, es decir, parte de ellos que correspondan a materiales que ya han estado en uso, que es el caso de estas mezclas asfálticas recicladas. Entonces, generalmente en una vía, cuando ya se presentan ciertas patologías con niveles de severidades medios a altos y en un nivel de extensión ya alto, como notamos nosotros en esta imagen, pues ese material se extrae a través del uso de estas recicladoras o de estas fresadoras, como lo notamos en las imágenes anteriores. ¿Y por qué se generan estas patologías? Porque fueron expuestas a cargas de tránsito pesadas que corresponden a vehículos comerciales, buses y camiones, y que fueron expuestas no solamente a esas cargas del tránsito, sino también a algunos agentes de intemperismo, ¿cierto? Como son el agua lluvia, como son los rayos ultravioleta, ¿sí? Y entonces la unión de esos esfuerzos a los cuales se estuvo sometido y esos cambios climáticos, pues generó como tal muchas de las patologías que nosotros observamos en nuestras vidas. Entonces, ya cuando no nos prestan uso estos pavimentos, pues entonces pasamos bien sea a recuperar parte de ellos puntualmente o a recuperarlos o rehabilitarlos en su totalidad, ¿cierto? ¿Y por qué una cosa u otra? Pues porque no siempre vamos a encontrar las severidades altas y niveles de extensión alto. Entonces, podrán hacerse en el terreno, allí en el pavimento, pues la recuperación a través de el sellado de las fisuras o simplemente unos bacheos, pero que van a ser puntuales. Pero ya específicamente cuando se trata de proyectos donde la extensión de los daños es muy alta, y cuando el nivel de severidad es muy alto, pues pasamos a rehabilitarlos y entra entonces la pregunta, ¿qué hacemos con este material? Muchos de esos materiales en muchas ciudades todavía en nuestro país, pues están siendo llevados a botaderos donde genera un alto grado de contaminación y sobre todo cuando se unen a otros escombros que se generan por construcciones o en algunos casos y más severo se unen como tal a desperdicios que provienen pues obviamente de otro tipo de obras, bien sea civiles o de lo que son los desechos orgánicos e inorgánicos de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí pues no vamos a poder recuperar estos materiales
y no vamos a poderles dar un nuevo uso, ¿cierto? Es por ello de que es necesario generar como tal unos acopios más seguros donde no se contaminen y donde podamos nosotros recuperar la mayor parte de estos materiales para que unidos a materiales nuevos, como los que estamos mencionando ahora, como son los agregados, materiales bituminosos, podamos generar nuevamente lo que son los pavimentos asfálticos, es decir, mezclas asfálticas para pavimentos nuevos. ¿Y qué uso le podemos dar a ese RAP? Le podemos dar el uso de fabricar nuevamente bases estabilizadas, ¿cierto? Entonces ya no es una base normal, es decir, una base sin aditivos, sino que le vamos a mezclar ahorita ese RAP, ese Reclaimed Asphalt Pavement por sus siglas en inglés, y vamos a obtener entonces una base estabilizada o como estamos presentando en este caso, mezclas asfálticas nuevas, ¿cierto? Que van a ser puestas para el uso en una carpeta de rodadura. ¿Qué ventaja tenemos con ello? Pues en el caso de la carpeta de rodadura, vayámonos a este caso en donde es mayor el costo cuando fabricamos una mezcla nueva, pues vamos a disminuir como tal los costos de producción, no solamente porque no tengamos que utilizar el 100% de materiales nuevos como agregados o cemento asfáltico, sino porque también el uso de los combustibles que se va a generar para producir esa mezcla también se va a disminuir. Y pues obviamente un aporte muy grande como tal es para que ambientalmente nosotros no contaminemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estudiar el RAP? Vamos a dar algunos motivos por qué podremos nosotros pasar a estudiarlo para que pues, específicamente en nuestras plantas no se produzcan ya solamente mezclas convencionales, sino que también se pasen a producir este tipo de mezclas que en otros países, como lo vamos a ver, pues están siendo utilizados en grandes cantidades. El RAP en Europa está siendo recuperado en grandes cantidades y siendo utilizado en las carreteras. Más de 4.000 plantas fijas en condiciones están para reciclar y producir mezclas nuevas en estos países. En Estados Unidos, de acuerdo a la EAPA, la European Asphalt Pavement, nos registra de que el 90% de las carreteras están compuestas por pavimentos flexibles, igual como lo veíamos en la diapositiva anterior, de que del 90 al 95% están compuestos por estos pavimentos flexibles, es decir, con mezclas asfálticas, ¿cierto? Y entonces, pues tenemos obviamente la cantera o las canteras puestas en las vías que tenemos a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos y en Colombia. No somos ajenos a ellos, de que entre el 90 y el 95% lo componen lo que son los pavimentos flexibles, de acuerdo a la ASOPAC, que es la Asociación de Productores de Cemento Asfálticos en Colombia. Aquí tenemos otras estadísticas ya sintetizadas de cuál es la producción del RAP en Estados Unidos y cuál es la producción de ese RAP en algunos países de Europa. Y como nosotros no somos ajenos a este uso de estos materiales, pues en Colombia no tenemos pues unas estadísticas definidas del uso de ese RAP o de la producción de ese RAP, pero sí tenemos una estadística de acuerdo al Ministerio de Transporte de lo que corresponde a la malla vial. Y en esa malla vial tenemos que de 206.500 kilómetros de red vial nacional, 6.488 kilómetros están pavimentadas, ¿sí? Pero ¿en qué condiciones nosotros tenemos esos pavimentos? Vayámonos al caso más extremo, es que el 0,78% está en condiciones muy malas, el 15% están en condiciones malas, como notamos en estas imágenes, y el 31,5% en estado muy regular, o sea que este estado regular podemos saltar a estas condiciones malas y posteriormente a estas condiciones muy malas. Es decir, que tenemos una red vial por rehabilitar muy a corto y mediano plazo
que podríamos estar haciéndolo con el uso de estos materiales reciclados. En Colombia, en las especificaciones del Instituto Nacional de Vías, en el artículo 462 de la última modificación que se hizo, que fue este año, en mayo del 2022, tenemos el pavimento reciclado en caliente. ¿Y qué nos describe esa normatividad? Describe la forma en que debemos nosotros obtener el material para el uso de ese reciclaje, en donde nos dice que aproximadamente hasta el 40% puede ser utilizado para la fabricación de una mezcla nueva, de una mezcla asfáltica nueva, ¿cierto? Pero no es porque no se pueda utilizar más, es más. En otros países como en Europa y en Estados Unidos se ha utilizado hasta el 100% de ese material reciclado, simplemente con la adición de algunos rejuvenecedores que lo que hacen es repotenciar la calidad para que pueda colocarse nuevamente en servicio esas mezclas, ¿cierto? Ese porcentaje está limitado en nuestros pavimentos, para el uso de nuestros pavimentos, más por la falta de experiencia que tenemos básicamente con el uso de las mismas y porque se ha notado de que el uso en unos porcentajes muy altos lo que hace es que rigidiza esas mezclas y nosotros también tenemos que buscar un punto de equilibrio donde no se nos vayan a generar posteriormente algunas patologías con el uso de estas mezclas en los pavimentos. El objetivo del estudio o esta investigación que se hizo, pues fue inicialmente verificar de que el RAP puesto en las vías de Colombia, pues es totalmente heterogéneo. Y posteriormente, pues lo que se hizo fue fabricar esta mezcla reciclada. Se simuló en el laboratorio ya basado en los primeros ensayos que se hicieron con la obtención del RAP real, y eso se hizo pues con el objetivo de poder manipular el porcentaje de que nosotros pudiéramos utilizar también y la variación que tiene cada uno de los componentes en la misma, ¿cierto? Pero lo que se va a pasar en esta primera fase fue el análisis que se hizo sobre esas mezclas obtenidas de algunas ciudades del país para verificar pues que el material del rap en Colombia no es ajeno a lo que muestra en otros países, que es totalmente heterogéneo, ¿cierto? ¿Y por qué es totalmente heterogéneo ese rap? Porque no hay una serie histórica que nos señale paso a paso, año tras año, cómo han sido las construcciones que se han realizado en los mismos y cómo han sido las modificaciones que se han realizado en los pavimentos, de tal manera que pudiéramos encontrar nosotros que en una malla vial o en cierto kilometraje se pudieron haber hecho muchas infinidades de rehabilitaciones con espesores diferentes de carpeta de rodadura, con espesores diferentes en lo que son los materiales granulares que sirven como plataforma o como sostenimiento de esa carpeta de rodadura, como son la base y la subbase granular, ¿cierto? Y que esas mezclas que se colocaron pues pudieron haber cambiado en su composición, en su granulometría, en el tipo de cemento asfáltico, en lo que es la clase de mezcla asfáltica, porque tenemos varias clases en caliente y varias clases de mezclas asfálticas en frío, ¿cierto? Por eso es totalmente heterogéneo. El estado del arte nos muestra muchos estudios que se han realizado con el objetivo de determinar la resistencia de esas mezclas, ¿cierto? Pero muy pocas se han realizado con el objetivo de verificar cuáles son los componentes de cada una de esas mezclas recicladas o ese RAP que se obtiene y cuál es la variabilidad de ese RAP y cuál es la influencia que se tiene posteriormente en las mezclas nuevas que se fabrican con las mismas. Entonces, a diferencia de esas investigaciones que se encontraron, pues en esta lo que se pretende hacer es verificar inicialmente esa heterogeneidad del RAP para que posteriormente pues se fabriquen en el laboratorio. Y es entonces cuando en esta metodología se tomó RAP de algunas ciudades del país, de Bucaramanga, de Bogotá, de Cúcuta, de Medellín, para que a través del análisis de los mismos
pudiéramos nosotros determinar o demostrar esa heterogeneidad. En la norma del INVIAS, en el ensayo 732 y en el E782, nos muestran como tal de que nosotros tomamos esas mezclas, las colocamos en una centrífuga para extraerle ese cemento asfáltico y verificar posteriormente la granulometría de los mismos. Entonces, tomamos del sitio de acopio en algunos casos y en otros casos directamente de allí de la vía. Ese RAP se colocó aquí en esta centrífuga para que a través del uso de algunos solventes como la gasolina o la CPM, pudiéramos nosotros desprender ese cemento asfáltico para que nos quedara solamente los agregados, que en algunos casos tendieron a ser muy gruesos y en algunos casos tendieron a ser muy finos. Entonces, pasándolo por la serie de tamices, específicamente la serie correspondiente a una mezcla densa en caliente, una MDC-19, donde figura como tal desde el tamiz 3/4, pasando por medio, 3/8, número 4, número 10, 40, 80, 200, ¿cierto? Hasta pasar ese tamiz número 200 que corresponde a el llenante mineral, como lo notamos acá, en cada uno de esos tamices, 3/4, medio, 3/8, número 4, 10, 40, 80 y 200. Y aquí tenemos la separación de esos agregados después de que se llevaron a la centrífuga y se les extrajo como tal el cemento asfáltico. ¿Con eso qué se hizo? Se verificó cuál era la granulometría de cada uno de esos materiales. Muchas muestras se tomaron de estas ciudades que mencionamos para que finalmente como resultados obtuviéramos curvas totalmente diferentes de cada una de esas ciudades. Por ejemplo, en Medellín se obtuvo de que la curva granulométrica pasa por la parte media, notando aquí que la línea de abajo corresponde al límite inferior de esa MDC-19 y la negra el límite superior. La roja va a corresponder a la media de la granulometría obtenida allí en las muestras que se analizaron del RAP de Medellín. En esta segunda imagen notamos el RAP de Bucaramanga, que viene por la parte media, pero que posteriormente en uno de los tamices nos salta hacia el límite superior, pero sin salirse de él. Es decir, que el material en cierta forma tendió a ser un material grueso porque tiende a, un material fino, disculpen, porque tienden a estar pegado a la línea superior. En esta figura 3 notamos de que la media de ese RAP que se obtuvo de aquí de Cúcuta, pues tendió a salirse del límite superior, o sea, primero que todo, pues no nos cumplía aquí con la granulometría y era un material muy fino. Y en Bogotá tuvimos una curva algo diferente, donde viene gruesa, media y se sale del límite superior. Después de analizado el cemento asfáltico también que se extrajo en su composición, en su porcentaje, pues se observó que la media de ese cemento asfáltico estuvo alrededor del 4,6%, como lo notamos igualmente en la figura. Analizando a través de un análisis estadístico como es el ANOVA, vimos que en cada uno de los materiales que se retuvo y que pasó por los tamices de 3/4, medio, 3/8, número 4, 10, 40, 80 y 200, ese ANOVA nos muestra un análisis estadístico donde los valores de significancia son menores al 0,05%, es decir, que hay una significancia mayor y por lo tanto de esa manera se demostró de que el material era totalmente heterogéneo, ¿sí? De la misma manera se hizo con el cemento asfáltico ese análisis de varianza y se notó de que también había una significancia aquí. Esta corresponde entonces pues a una primera fase de lo que fue el análisis del RAP en Colombia y con ello pues se pasó a otras fases posteriormente donde se fabricó en el laboratorio ese pavimento reciclado simulando el envejecimiento a corto y largo plazo para que posteriormente se fabricaran mezclas nuevas y entonces se viera cómo influencia como tal
la heterogeneidad de cada uno de esos componentes. Muchas gracias.